Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ya estamos aquí nuevamente con el tema que faltaba sobre las tradiciones. Y el día de hoy vamos a tratar el tema sobre la tradición que en el mundo conocen como de los Santos Reyes Magos, en donde dicen que estos traen juguetes a los niños el día 6 de enero. Y bueno, este tema surgió de los dos previos sobre tradiciones. El primero de ellos fue que si era pecado las tradiciones en general y Dios las aborrecía, en donde vimos que el Señor Jesucristo específicamente nos dijo que las tradiciones que Él aborrece son las que invalidan sus mandamientos. Y el segundo fue que si era pecado específicamente celebrar el Año Nuevo y hacer intercambio de regalos y todo eso. Vean esos temas, los tienen en pantalla para que puedan comprender mejor este. Una de esas cosas sería, primeramente, que abramos nuestro corazón y diferenciemos que no es lo mismo de ninguna manera que hablemos de una tradición similar como la del Santa Claus o Papá Noel, que nada tiene que ver con la Biblia, ni con el Señor Jesucristo, ni con la Navidad, bíblicamente hablando, nada que ver. De hecho, es una sustitución hereje la que se hace al poner a ese panzón que era un santo católico y que lo quieran meter como símbolo de Navidad, lo cual nada tiene que ver. Pero algo similar como lo de Santa Claus o Papá Noel, que también le trae, entre comillas, juguetes a los niños en otra fecha, eso no tiene nada que ver con la Biblia, eso no nos es lícito. Y hay que diferenciar que eso no es de lo que estamos hablando hoy. Porque hay mucha gente que se mete a contender nada más porque tiene ganas de contender y empiezan a hacer comparaciones en necedad, no viendo ellos que nosotros no estamos hablando de Santa Claus. Estamos hablando de otra tradición que pudiera tener aspectos bíblicos y aspectos no bíblicos, y los vamos a desarrollar. Entonces, en el caso de los magos de Oriente, se está partiendo mínimamente ahí sí de un hecho bíblico, porque eso sí está en la Biblia. El Santa Claus no, pero los magos de Oriente sí. Solo que hay que aclarar lo que se le ha impregnado ya a eso para que no llevemos con lo bíblico algo antibíblico. Y aunque todavía no estamos aclarando si es lícito, permitido o pecado o no el participar de esa tradición, mínimamente estamos puliendo conceptos. Vamos a leer el pasaje que habla de esto, que está en Mateo 2:1, donde dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahorita aclaramos, pero ahí dice unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ya en el verso 9 dice que, bueno, previamente a eso dice que ya Herodes los engañó para que después le avisaran y pues fuera a hacer algo contra ese niño, y ya conocen la historia, pero lo que nos atañe ahorita es el verso 9 en adelante, que dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, dice el verso 10. Y que al entrar en la casa, dice el verso 11, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, o sea, regalos, oro, incienso y mirra. Bueno, entonces, estamos viendo que la narración bíblica nos habla de estos magos, así lo menciona, y por lo tanto, si partimos de que es un hecho bíblico, podría ser lícito participar de algunas cosas, pero solo si le quitamos algunas que ya se le han impregnado. Vamos a corregir todo eso. Tenemos que corregir desde el nombre de esa tradición, porque en el mundo se conoce como la tradición de los Santos Reyes Magos. Y resulta que pues nosotros no podemos ni estarles llamando de alguna manera santos, aunque ahorita explicaré. Y ni eran reyes, y ni son propiamente magos como se conoce ahora los magos. Vamos a desglosar. Primero, ¿por qué decimos que ni santos les podemos decir? Bueno, por no poner tropiezo a los demás. Porque sí les podríamos decir santos, porque se asume que siendo ellos unos personajes usados por Dios para ir a adorar al niño que recién había nacido y que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo,
pues se supone que Dios habría escogido a personas justas, ¿no? Y pues al final serían salvos y están ahorita con el Señor en el cielo, y por lo tanto son sus santos, ¿sí? Son sus santos, como también los cristianos nos llaman sus santos. Pero ¿por qué no deberíamos de llamarle santos? Santos Reyes Magos, ¿no? Santos, ¿por qué no? Bueno, porque podríamos poner tropiezo, podríamos estar empezando a hablar como lo hace un católico. El católico pues dice San Jorge, San José, San Hipólito, y bueno, San Pablo, San Pedro. Aunque el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son santos y están con Dios, y también son santos todos los que fueron santificados en Cristo, los hijos de Dios, los cristianos nacidos de nuevo, no es tan propio decirles santos porque en el catolicismo lo hacen así como para ponerle un título a manera idolátrica o mínimamente de un estatus, ¿no? De santos. Y nosotros como hijos de Dios, pues no queremos que nos anden llamando santos si ya nos queda grande el título de hijos de Dios. Imagínense el de santos, sabiendo que la santidad sería prestada, que Dios nos santifica con su espíritu, pero que el único santo es Él. Por eso yo no estoy de acuerdo tanto también con que muchas veces, aún en el mundo cristiano, los pastores y todo, cuando leen los evangelios dicen, vamos al evangelio de San Mateo o de San Marcos, porque aunque sí son santos, no es lo propio llamarles con títulos. Porque nosotros en la iglesia no es que andamos diciendo, díganle por favor a la santa hermana Carolina, o a la santa hermana Laura, o al santo hermano Francisco, o al santo hermano José Luis. No decimos así. Al santo Francisco, o San Francisco, o a San José Luis. ¿Por qué no decimos así si sí son santos? Bueno, pues porque Dios nos dice que no queramos que nos estén llamando por títulos, maestro, santo, ¿no? Etcétera. Aunque Él nos santifica. Por lo tanto, para evitar tropiezos y sonar de alguna manera como si fuéramos de catolicismo o algo así, pues, aunque sean santos, no es propio llamarle santos, magos. Ahora, también bíblicamente no es correcto decir que esos sabios de Oriente eran Melchor, Gaspar y Baltasar, porque esos sí son nombres que impuso el catolicismo. Y bueno, pues tampoco sería ningún pecado si los mencionáramos así, pero no es correcto, no es bíblico y no es verdad. La Biblia no dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco la Biblia dice que uno de ellos iba en camello, otro en caballo y otro en elefante. No dice eso. Pero así se le conoce, así se le ha, tradicionalmente se le ha conocido a que ellos iban en ese tipo de animales, ¿no? Como transporte. De hecho, por eso nosotros utilizamos, como pueden ver aquí el back de este video, que tiene los supuestos reyes magos con su camello, su caballo, pero eso no es verdad. Nosotros estamos ilustrando, por eso lo pusimos, para ilustrar. Pero eso no, eso solo es un mito. Y también de que son reyes, porque no son reyes. ¿Por qué no son reyes? Pues porque la Biblia no dice que eran reyes. La Biblia dice que eran unos magos de Oriente. Y esa es otra palabra que hay que aclarar. Magos. Porque la gente en la actualidad, si decimos magos, se imagina, ¡ay, hacen magia! Y Dios prohíbe la magia. Bueno, lo que pasa es que no está hablando aquí de magos que hacían magia o hechicería. A los que en la Biblia, en tiempos bíblicos, hacían magia de tipo hechicería, no se les conocía tanto como magos, se les conocía como hechiceros, agoreros, adivinos. Sí, y magos proviene de la palabra griega magos, así es la palabra, magos, y que dice el diccionario Strong, que significa científico, dice específicamente un científico oriental, sabio, alquimista y por implicación mago, por implicación, pero su significado real de mago en el griego es científico, alquimista, o sea que se dedica a las ciencias o que es muy sabio en ese sentido, con conocimiento. Entonces lo más correcto sería decir los sabios de Oriente. Algunas Biblias como Reina Valera dicen unos magos de Oriente. Está correcto porque en el griego así dice. Pero para nuestro lenguaje y entendimiento actual, para que lo entendamos mejor y ya traducido correctamente, sería sabios. De hecho, fíjense que muchas Biblias, por ejemplo,
Nueva Versión Internacional, la Kadosh, la traducción en lenguaje actual, la Biblia latinoamericana, etcétera, varias de esas dicen ya unos sabios, no dicen magos. Las que digan magos es correcto también, pero si entendemos qué significa mago. Yo he mencionado el nombre de esa tradición como los Santos Reyes Magos o los Reyes Magos para que me entiendan y porque así se le conoce en el mundo. Pero si nosotros estamos viendo en este tema qué es pecado, qué es lícito o qué no respecto a esta tradición, pues empecemos por el nombre, ¿no? A corregir el nombre. Los sabios de Oriente, más que los Reyes Magos. También podríamos empezar a ver ahora sí, bueno, ya sabemos que se llaman así, que no son Melchor Gaspar, etcétera, pero bueno, ¿es lícito participar de ella y darle a nuestros hijos juguetes en esa fecha? Miren, mis hermanos, aquí hay que abrir el corazón y el entendimiento. Esto es para, como dice Tito, para el puro todo es puro, Tito 1:15. Pero para el corrupto, incrédulo, nada le parece puro, porque aún su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, va a haber muchos que se van a meter a contender, como en los demás videos, y sin argumentos bíblicos, nada más despotricando vituperios y manifestando que no son nacidos de nuevo. Y se van a meter a contender, a decir el mismo disco que traen ya fijado en la mente, que esa es una tradición pagana que se originó, que es de orígenes paganos, que la inventaron unos católicos o unos, quien quieran ustedes. Bueno, de una vez, al explicar si podemos participar de ella, voy a contraargumentar esa contención que ponen luego ahí, esos comentarios contenciosos. Vamos a suponer entonces, ok, es pagana porque tiene orígenes paganos. Vamos a suponer, ¿no?, que tengan razón. No estoy discutiendo si yo, sino solo si tienen razón, porque es de origen pagano, yo soy un pagano o un pecador. Bueno, vamos a aceptar su argumento, pero entonces les decimos, las redes sociales, y especialmente un par de ellas por ahí, fueron inventadas por paganos, y especialmente por ahí algunos ateos que van contra las obras y los pensamientos de Dios y los mandamientos de Dios. Y tú estás en una red social que tiene orígenes paganos. Si tu argumento es verdadero y válido de que por orígenes paganos no se puede, entonces ¿qué haces en las redes sociales? Y algunos dicen, no, pero es que depende para qué la uses. Exacto, pues ya me diste la razón. Porque si de orígenes paganos fuera que los papás empezaron a llevar regalos a los niños en 6 de enero y ahora depende para qué uses tú esa fecha y qué hagas y qué digas con tu boca cuando lo realizas, depende de eso, es que si es pagano en ti o no. Si tú no estás diciendo que esos magos son todopoderosos, que pueden oír oraciones, si tú no estás diciendo que son dioses, si tú no estás venerándoles, adorándoles, ni poniéndoles motes de santos, y etcétera, y le explicas correctamente la historia bíblica a tus hijos, que ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo, y simplemente quieres mostrarle que incluso Dios puede bendecirle con algún regalo, y no lo haces a la manera pagana, entonces ¿por qué me inculpas de pecado? Porque tiene orígenes paganos. Deberías de inculparte a ti por estar usando redes sociales con orígenes paganos. Me dices, no, depende cómo se use y para qué. O sea, sí, yo también te digo, el ejercicio de llevar juguetes a los niños, depende cómo lo hagas y para qué y a quién le des gloria. Se acabó la discusión. Entonces, no es un argumento decir que por sus orígenes paganos, porque todo lo que están usando muchos de los que contienden es de origen pagano. Todo, hasta sus celulares, sus redes sociales y ya ni mostrar que en sus redes sociales no es que les dan uso verdaderamente para Dios. Tú ves si están llenas de groserías sus perfiles, de fotos de semidesnudos, de cosa y media que nos extraña que después pretendan algunos sentirse santos porque no conmemoran o celebran una tradición, aunque anden en groserías, en obscenidades en sus redes sociales. Es absurdo. Entonces, de entrada, para decir, ¿se puede o no se puede participar de ella? Se puede, pero vamos a quitar las cosas que sean
ofensivas o de tropiezo o que no sean bíblicas, y hay que hacerlo a la manera correcta. De entrada, no participar de los nombres equivocados, no decir santos, reyes, magos, decir, por ejemplo, para referirse a la tradición, referirse a la tradición de los sabios de Oriente. En muchos países ese día incluso se le conoce, hasta por política, incluso como el Día de Reyes. Bueno, decirlo así no es pecado porque es un asunto hasta político, un día feriado que así le llaman Día de Reyes, pues así llámalo. Pero cuando le expliques a tus hijos, les explicas bien de qué se trata y de que son unos sabios que venían de Oriente, etc. Ahora, una vez que le has explicado a tu hijo la verdad bíblica sobre estos sabios de Oriente, pasas a explicarle el por qué las personas en el mundo que no conocen a Dios todavía, que no se han entregado a Cristo, que tienen ídolos y estatuas, participan de esa tradición y por qué dicen ellos que esos reyes son magos y que se meten por debajo de la puerta y que tienen poderes mágicos. Les explicas el por qué. De entrada yo asumo que estoy explicando esto para familias cristianas, en donde ya le han ido explicando al niñito desde chiquito los caminos de Dios y las cosas de la idolatría y de otros dioses que tiene el mundo. Asumo que ya lo sabe el pequeño. Entonces ya le explican, mira, eso es lo que te decía, estos sabios de Oriente les llaman santos reyes magos y les atribuyen poderes, pero ellos no saben, mira, déjalos. Sin embargo, para que el niño no sufra cuando vea que los demás niños en la escuela, en la calle, llevan sus juguetes y dicen que se los llevaron los reyes magos y a él no le llevaron nada, para que no sufra, entonces, una vez que se le ha explicado al niño el por qué el mundo dice eso y lo hace así, se le dice, ahora mira, mijo o hija, en ese día tú vas a ver que muy probablemente, si tú tienes fe en el Señor Jesucristo y te portas bien y obedeces sus mandamientos como te he enseñado, vas a ver que es muy probable que tú, cuando despiertes, tengas un regalo ahí, pero el regalo no lo traen unos reyes magos poderosos y mágicos. Tú sabes, mi hijo, yo te he explicado que todo proviene de Dios, del Señor Jesucristo, que es el único todopoderoso, omnisciente, con poder de hacer lo imposible. Para el hombre, para él sí es posible. Yo ya te lo he explicado. Entonces tú ya sabes que ni le puedes pedir a unos reyes o magos o sabios que estén en el cielo porque no te oyen y que no tienen poderes, pero que sí le puedes pedir a Dios. Y Dios te puede conceder una bendición, como por ejemplo un juguete, porque de él viene toda dádiva y toda bendición. Entonces, hijo, mira, que los que no conocen a Dios hagan como digan y que hagan como hagan y que digan lo que digan, no importa. Pero es posible que recibas un regalito, una bendición de Dios ese día. Ahora, ¿de dónde vendrá, hijo? El niño te va a decir, si le sabes explicar, pues proviene de Dios. Y le dices, sí, efectivamente. Pero yo te voy a explicar que sí viene de los tres reyes y que sí son sabios y poderosos, pero no son los mismos que cree el mundo. ¿Te acuerdas, hijo, que yo te dije que Jesucristo es Rey de Reyes? Sí, me acuerdo, papá. Bien, ¿y te acuerdas que la Biblia dice que el Hijo es uno en el Padre y en el Espíritu Santo? Sí, me acuerdo. Por lo tanto, el Padre es Rey, hijo. Te va a decir, si le has explicado bien, y si no, bueno, ahí se lo explicas. Te va a decir, sí, el Padre es Rey. ¿Y el Espíritu Santo, que es uno en el Hijo, es Rey? Sí, es Rey. Esos son los tres reyes, y son sabios, los tres reyes sabios y poderosos, que son en un solo ser, en un solo Dios. Pero son tres reyes, y realmente es una verdad bíblica, mis hermanos, son tres reyes sabios. Los sabios no son de Oriente, ellos están en todas partes, y es un solo Dios. Y ya le explicas, no es Melchor, ni Gaspar, ni nada, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son los tres reyes sabios que te pueden traer un regalo, una bendición, no solo en ese día, en cualquiera. Pero Dios, para que tú no te sientas triste viendo que a otros niños les llegan regalos, Dios te puede traer a ti regalos porque Él es Rey. Y Él lo puede hacer en ese mismo día. Si tú tienes fe, tú puedes pedirle que si gusta, si quiere, si es su voluntad, te traiga una bendición, un regalito. Y vamos a ver, hijo, ten fe, pídele, en oración, etc. Entonces tú ya le explicas y así el niño no se va a quedar triste ni va a crecer una infancia donde se siente como que
de otro planeta, como que a él no le llegan juguetes. Los niñitos son tiernos, son niños, pues. Para ellos el hecho de ver que todos recibieron un juguete y ellos no, para ellos es duro. Entonces, ¿qué maldad tan grande ha de haber en que un papá quiera darle un juguete a sus hijos en ese día específico, que es cuando le van a llegar a los demás niños, y que un papá cristiano le quiera dar un juguete y que lo haga explicándole lo bíblico y diciéndole que provienen de los reyes del cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un solo Dios? ¿Qué maldad tan grande habrá? Más maldad es aquellos que no obedecen a Dios y quieren no participar de una tradición, pero andan en mentira, en vituperios, en maldad, en ofensas al prójimo, en levantamiento de falsos, y que todavía aparte de eso les gusta ver sufrir a sus hijos, que lloran y se ponen tristes año tras año de que a ellos no les llega nada en ese día. Y aparte que luego ni siquiera les explican lo bíblico. Entonces, ¿qué maldad tan grande hay? No hay ninguna maldad. Pero hay que abstenerse de lo que no sea parte de la historia bíblica y adecuársela al niñito para que reciba su regalo y se sienta feliz, sus juguetes, y va aprendiendo incluso a agradecerle a Dios, al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Bueno, eso a grandes rasgos respecto a cómo hacer partícipe al niñito y explicarle lo bíblico, y de esta manera ni siquiera hay una mentira, le estás diciendo verdades. Los tres reyes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son poderosos, etcétera, y que pueden dar un regalo, una bendición si uno tiene fe y se porta bien agradándole, guardando sus mandamientos. Todo es bíblico. Y ya le explicaste. Y él en su inocencia ese día va a pensar que sí, efectivamente, estos reyes magos de los que se refiere el mundo son realmente los reyes del cielo, que es uno, 3 en 1. Y va a estar agradecido con Dios y con sus juguetitos y tranquilo. Ya nada más habría que ver que, aparte del hecho de llevarle juguetes a los niños, también se desprenden de esta misma tradición otras cosas que, bueno, hay que tener cuidado. En la cual algunos preguntan, bueno, y aparte de eso, la rosca de Reyes. La rosca de Reyes es la parte 2 de este video y sale mañana mismo. No todo está dicho. En las roscas de Reyes vienen adentro muñequitos que simulan ser el niño Jesús, o niño Dios como lo llama el mundo. La pregunta es, ¿se estaría incurriendo en idolatría si se participa de las roscas de Reyes? No te pierdas mañana ese video.